Hola hermanos, muy buenos días, ¿cómo estamos? Espero que la paz y la gracia de Dios esté con nosotros como siempre. La palabra en la que meditaremos hoy es el Salmo capítulo 100, versículo 3. Salmo 100, versículo 3, primero vamos a verlo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Un mandato muy severo de Dios está registrado aquí en el versículo 3. ¿Cuál es? Reconocer que Jehová es Dios. Espero que cada uno haga una pregunta en su mente y encuentre la respuesta mirando este versículo. ¿Qué es lo más importante y lo primero que debemos hacer en nuestra vida? Es conocer a Dios, ¿verdad? Pero podemos saber que hay diferencia entre dos palabras, conocer y reconocer. ¿Cuál de las dos palabras creen que tiene un significado más profundo? Yo creo que la palabra reconocer tiene un significado más profundo. Por eso Dios nos manda que lo reconozcamos a través de esta palabra. ¿Por qué leemos, escuchamos y aprendemos la Biblia? No es para conocer a Dios. De hecho, hay muchas formas de conocer a Dios. Podemos conocer a Dios a través de la naturaleza creada por Dios, a través de la conciencia en nuestro corazón y a través de varios acontecimientos que están sucediendo alrededor de nosotros. Sin embargo, la forma más precisa y segura para conocer a Dios es a través de su palabra, la Biblia. Por eso, para guardar el mandato de reconocer a Dios, necesitamos estudiar la Biblia cada vez más de cerca. Personalmente, mientras meditaba en este mandato de Dios, pensé en dos personas en la Biblia. La primera persona que me vino a la mente fue el rey Faraón que gobernó Egipto durante la época de Éxodo. Un día, Moisés, enviado por Dios, se presentó ante el rey Faraón y le dijo la palabra de Dios que enviará al pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo pudo Moisés ponerse con tanta confianza frente al faraón, que era el hombre más poderoso en aquel momento, y predicar la palabra de Dios? La única razón es que reconoció al Dios Todopoderoso, el Dios Creador. Para encargar la obra de salvar el pueblo de Israel a Moisés, Dios primero le mostró cómo era Dios. No nos muestra este aspecto de Moisés que podemos vencer el miedo si realmente reconocemos a Dios, si realmente conocemos su poder y sus planes. Dios confía su trabajo solo a aquellos que reconocen a Dios. Y solo aquellos que realmente reconocen a Dios pueden hacer el trabajo de Dios. Moisés, que estuvo frente al rey Faraón, aunque desde un punto de vista humano, era solo un anciano y débil. Estaba dando la orden de Dios al rey Faraón, que tenía poder absoluto en aquel momento. Pero, ¿cuál fue la respuesta, rey Faraón? Yo no conozco al Jehová y no dejaré ir a Israel. A través de estas palabras podemos ver la perversidad y la ignorancia del corazón de él. Como este rey Faraón, la ignorancia del corazón de Dios hace que la gente no le tema a Dios. No solo eso, sino que puede juzgar a Dios fácilmente con sus pensamientos tan limitados y hablar con facilidad sobre él. Al final, rey Faraón, que dijo que no conocía a Dios, a pesar de ver y experimentar el poder de Dios en persona, no quiso reconocer a Dios
hasta el final y trató de negar la existencia de Dios. Aunque experimentó el castigo y el terrible juicio de Dios, debió arrodillarse ante Dios, reconocerlo y aceptarlo. Yo creo que él pudo conocer a Dios. No obstante, no trató de reconocer a Dios hasta el final. Más bien, negó y se opuso a Dios y persiguió al pueblo de Israel. Y sabemos bien cuáles fueron los resultados. A veces, no, a menudo, es fácil ver que hay muchas personas que creen en Dios, que renuncian a reconocer a Dios y le dan la espalda ante las dificultades en la vida que Dios ha permitido. Pero la Biblia nos anima a seguir reconociendo a Dios al presentarnos a otra persona. Esa persona en quien he pensado fue la que la Biblia admitió como la más justa entre todas las personas del mundo, y que fue la que fue bendecida por reconocer más obviamente a Dios en su vida. ¿Quién cree usted que es? Es Job. Job era el que más temía a Dios en ese momento. Y era un hombre de fe lo suficientemente grande como Dios admitió que era justo. Entonces, ¿ustedes creen que realmente Job conocía bien a Dios? Podemos estar de acuerdo con que Job conocía bien a Dios. Sin embargo, le faltaba algo más para reconocer a Dios. De hecho, cuando pensamos en Job, lo primero que nos viene a la mente es la aflicción que sufrió. ¿No es así? Quizás nadie en este mundo haya sufrido como lo mismo que Job. En un solo día perdió toda su fortuna. No fue que perdió una casa o dos casas, sino toda su propiedad. Aunque era el hombre más rico de aquel momento, como Bill Gates en nuestra época, no solo eso, sino que sus 10 hijos murieron en un solo día. De hecho, habrá muchos padres en este mundo que hayan perdido a sus hijos. Sin embargo, pocos padres experimentarán la muerte de todos sus hijos en un solo día. Job perdió no solo su propiedad, sino también a sus hijos en un solo día. Además, él mismo tuvo una enfermedad incurable. Y su esposa, que lo vio, le dio la espalda a Dios y a él. Y los amigos que vinieron a consolarlo, en lugar de consolarlo, lo reprendieron y lo hundieron en una desesperación más profunda con las palabras que hirieron su corazón. ¿Pueden imaginarse el sufrimiento de Job? De hecho, es posible que podamos leer la Biblia y decir que conocemos sus sufrimientos, pero en realidad nadie puede estar seguro de que podría soportarlo fácilmente si se nos diera alguno de los sufrimientos de Job. De hecho, incluso yo mismo no puedo hablar ni comprender fácilmente el sufrimiento de Job. Él fue uno de los justos más perfectos ante Dios, no solo en aquel momento, sino también en la historia posterior. Pero esta terrible dificultad le sobrevino. ¿Cuál es la razón? Fue el sufrimiento que Dios le permitió directamente para poder contarle más acerca de Dios. Al final del sufrimiento, Job escuchó la voz de Dios. Escuchó el poder de la creación de Dios y se dio cuenta de su incompetencia ante Dios poderoso. Y confiesa al final del sufrimiento: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aunque Job recibió un sufrimiento
tan grande e insoportable. A través de esa tribulación, tuvo la bendición de conocer más a Dios, es decir, bendición de reconocer a Dios. Mientras pensaba en Job y su sufrimiento, podía pensar en por qué Dios a veces nos daba un sufrimiento insoportable. Es el plan y la bendición de Dios hacernos más conscientes de Dios. Conocer a Dios. Esto es algo prioritario y lo más importante de nuestra vida. Y reconocer a Dios es algo asombroso para un cristiano verdadero. Creo que Dios está mandando más severamente a todas las personas de este mundo, tal vez incluso a los hijos de Dios que han sido salvos. Es un mandato corto, pero espero que pensemos profundamente en esta declaración nosotros mismos y reconozcamos más y más a Dios cada momento. Entonces, como Moisés y Job, Dios nos usará más preciosamente y estoy seguro de que nos pagará con una bendición mayor. Leamos esto de nuevo juntos. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Que Dios nos bendiga muy ricamente con su palabra.